Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando el itinerario sobre misión profética y visiones del día de hoy. El tema que nos toca tratar es el de cómo evangelizaban las primeras comunidades cristianas. Y como este tema se centra en una pregunta, me gusta siempre hacer varias preguntas como para poder después ir desarrollando cada una. Si bien tenemos muy poquito tiempo, lo vamos a tratar de hacer muy concreto. La pregunta sería, ¿la evangelización se hacía con Biblia? O sea, pensemos en esas primeras comunidades desde el año 33, vamos a decir así, hasta el año 100. Esas primeras comunidades evangelizaban con Biblia, salían con Biblia, o sea, llegaban acaso a los hogares, golpeaban la puerta y le leían la Biblia, le leían el Evangelio. El Evangelio ya estaba escrito en esa época, o sea, tenían el Evangelio escrito como tal. Eh, ¿Cuándo se escribió el Evangelio? Eso estaría bueno preguntárselo. Otra pregunta que me interesa a mí es, ¿Jesús escribió el Evangelio y los envió a repartir Biblias? Estos 3 años de vida pública de Jesús, Jesús se la pasó sentado en una habitación escribiendo y escribiendo y escribiendo todo lo que se debía de hacer y respetar a rajatabla. Eso fue lo que hizo Jesús, y después buscó a los apóstoles, les dio eso que había escrito y les dijo, bueno, vayan y anuncien esto y que se respete a rajatabla esto que yo he escrito. ¿Cómo hacían? ¿Cómo hicieron? Todas estas preguntas te las voy a tratar de resumir la respuesta en 2 minutos. Primero, la evangelización no se hacía con Biblia. De hecho, la Biblia no existía. Las sagradas escrituras como tal no existían. Al menos lo que existía era las escrituras del Antiguo Testamento, que eran propiedad del pueblo judío y que se podía conseguir en las sinagogas. Pero recordemos que las comunidades cristianas, los cristianos, no eran bien vistos por los judíos. ¿Por qué? De hecho, lo sabemos. O sea, ellos fueron en parte los responsables de dar muerte al Señor, a aquel que los cristianos denominaban el Señor, el Mesías, el Cristo, el Salvador, cosa que los judíos no iban a aceptar nunca, y de hecho a nuestros días todavía la gran mayoría no ha aceptado. Entonces, la evangelización no se hacía con Biblia porque no había. ¿Llegaban acaso a los hogares y leían el Evangelio? No, porque no existía el Evangelio escrito. De hecho, Lucas, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, se escribió más o menos entre el año 60 y 70 de la era cristiana. O sea, Jesús muere en el año 33, más o menos, y el Evangelio de San Lucas se escribe unos 30, 40 años después. En esos 30 o 40 años, los apóstoles y las primeras comunidades cristianas ya anunciaban la buena noticia. ¿Cómo lo hacían? Si no estaba escrito, si no existía la Biblia, si no existía la Sagrada Escritura. ¿Lo tenían escrito? Lo dijimos recién, no. El tema es importante saber cuándo se escribió. El Evangelio se escribió más o menos entre el año 50 y el año 80, 90 de la era cristiana. Entonces, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? O sea, ya sabemos que Jesús no escribió el Evangelio. Jesús no lo escribió. Tampoco Jesús los envió a repartir Biblias. No les dijo, muchachos, salgan y vayan casa por casa y dejen estos panfletos, estos cuadernitos que yo he escrito, vayan a una imprenta, háganse 2 millones de copias, como hacen muchas denominaciones religiosas, y repártanlos y que los lean y que cada cual interprete como quiera y que crean absolutamente en esto. No, Jesús no hizo eso. De hecho, Jesús lo que hizo fue escribir el Evangelio con sus actos, con su vida, con su manera de obrar, con su manera de ser. Jesús habló mucho, sí,
pero con sus obras. Con sus obras. Con sus obras. La gente, yo creo que veía a este gran profeta y se convertía de verlo, de ver su forma de ser. Entonces, lo importante es saber, Jesús los envía a los apóstoles, elige a Pedro como la cabeza de esa iglesia que iba a edificar, y lo sabemos porque le cambia el nombre, Juan 1:42, se llamaba Simón y le pone Pedro, piedra. Bueno, todo lo que se da, Mateo 28:19, los manda, los envía con un mandato, o sea, les da un mandato, una orden. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he enseñado, lo que yo les he mandado. Fíjense, una orden, un mandato que debían de cumplir. Ir a todo el mundo, anunciar el Evangelio, bautizar y enseñar. Y enseñar. Ahora, ¿cómo iban a hacer si no había nada escrito? Digo yo, ¿cómo haría hoy un hermano separado para aceptar? Para aceptar eso si cae una persona sin la Biblia y le viene a anunciar la buena noticia. ¿Cómo haría un hermano separado para aceptar eso? Bueno, la realidad es que hasta el siglo IV todo aconteció más o menos como te lo estoy contando, sin Biblia. De hecho, Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, va a decir, la fe se obtiene a través de la predicación, o sea, el anuncio. El anuncio. ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. O sea, una persona que lo envían ¿a qué? A dar una noticia. O sea, está llevando un mensaje. Es un cartero, por decirlo así, no sé cómo se llamará en tu país. Es un cartero, un enviado del Señor, que trae una noticia, trae un mensaje contundente. Que es es el mensaje de mensajes. Jesucristo vive, te ama, te salvó, te redimió en el madero de la cruz, con su sangre, sus llagas, su sangre y sus llagas hemos sido rescatados, sanados. ¿Y a qué precio va a decir Pablo? ¿No? Al precio de la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué anuncio? A través del bautismo ya no somos una criatura, somos hijos en el Hijo, herederos de la promesa. Todo en una aceptación libre, voluntaria y gratuita. Gratuita. El Señor no te cobra nada para formar parte de su gran familia, de su gran pueblo. Bueno, el anuncio se hacía de palabra, la predicación se hacía de palabra. Y es real, lo hacían así. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, Lucas le comenta a Teófilo, que de hecho lo escribe para él, que le dice, para que sepas cuáles son esta verdadera enseñanza que nosotros la obtuvimos de aquellos que fueron testigos oculares, o sea, aquellos que estuvieron y vieron los signos, los milagros, vieron esta manera de ser encarnada, este verbo que se hizo carne, que se encarnó en María, esta acción, esta palabra, la palabra de Dios, Jesucristo, que se hizo carne y se hizo acción. Vivió el Evangelio con su vida, no escribió nada, lo vivió. De hecho, nosotros escribimos, Lucas, Marcos, Mateo, Juan, escribieron lo que vieron que Jesús vivió en su vida, hizo en sus actos, en su manera de obrar. Entonces, ¿cómo lo hacían? De persona a persona, de persona a comunidad de personas, como dice Marcos 6, los envió de dos en dos, con un mandato preciso, lo que tenían que llevar, cómo tenían que comportarse, qué tenían que hacer, dar la paz, si no recibían la paz, qué es lo que tenían que hacer. Bueno, y también, como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el caso de Felipe, que iba solo,
que baja a una ciudad, que predica, que anuncia, que lo acompañan signos, expulsa demonios, sana lisiados y paralíticos, dice que la comunidad gozaba de una alegría especial por ver todos esos signos que acompañaban a Felipe, concretamente a uno de los apóstoles, por decirlo así. Bueno, vemos que no había Biblia, vemos que Jesús no escribió la palabra, Jesús vivió la palabra. Vemos que las Sagradas Escrituras conformadas como la conoces en una Biblia no se hace hasta el Concilio de Roma de la Iglesia Católica, año 382, y lo hace un Papa de la Iglesia Católica, San Damaso I, y por lo tanto la evangelización se hizo predicando y dando la vida. Muchos mártires tenemos en esos primeros siglos de las primeras comunidades cristianas. Muchos mártires porque eran perseguidos, masacrados. El Imperio Romano los buscaba para matarlos, No la Iglesia Católica Romana como muchas sectas enseñan, no. El Imperio Romano, los emperadores romanos. Eso ocurrió hasta que Constantino, en el siglo IV, cambia las reglas de juego para la iglesia y ahí ya no hay más persecución, o al menos en ese tiempo ya no hubo la persecución que había, que no tiene nada que ver con que se fundó la iglesia, no, nada que ver, ese es otro tema. Pero bueno, la evangelización se hacía así, de persona a persona, de persona a grupo de personas, y se hacía de manera oral y escrita, y testimonio de eso son las cartas de Pablo, las cartas de Juan, la carta de Santiago, las cartas de Pedro, las distintas cartas pastorales. Una vez que se había anunciado el Evangelio, que la persona o la comunidad había aceptado a Cristo, que se había bautizado y que formaba parte del pueblo de Dios, empezaban los problemas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, Pablo seguía y se iba a otra comunidad, está bien, cambiamos, pero yo hoy tengo 40 años y acabo de aceptar a Cristo ayer, pero resulta que yo era politeísta, tenía 200 dioses para cada cosa y ahora tengo que creer en uno. ¿Y cómo hago? Y resulta que yo tenía mi mujer y 3 mujeres más, y ahora, ¿y cómo hago? Entonces Pablo, Pedro, Juan, Santiago van mandando cartas pastorales y contestando, dando respuesta a esos grandes interrogantes que iban surgiendo en estas comunidades que aceptaban a Cristo. Y básicamente, lo corto ahí porque si no tendría que hablar muchísimo más, pero no va a dar para que se pueda enviar esto por vía WhatsApp y queremos llegar a todos ustedes. Si te interesó, si te interesa conocer más, escribinos y este mensaje lo ampliamos, lo abrimos, lo ampliamos, vemos lo que es la Sagrada Tradición, lo que es la Sagrada Escritura, algo que me gustaría leer como para dar un cierre así rapidito, es lo que Pablo les recomienda a los muchachos allá en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, que dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Oralmente, se predicaba primero, se anunciaba, y por carta. Después se le mandaba la carta como para seguir acompañando y guiando en la fe, catequizando, evangelizando, formando en la fe a esas personas que habían aceptado a Cristo. Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo itinerario de Rincón de Apologética Católica. Chao.